Hola, muy buenas noches. Hoy continuamos con la partecita que nos hacía falta del primer relato de los cuentos de Doña Luz Jiménez. Estamos viendo ahorita y vamos a ver si podemos terminar el segundo hoy mismo, que es mucho más cortito y muchísimo más sencillo. Así que comenzamos con, bueno, si se dan cuenta, por ejemplo, en Quimastaya y en este vamos a ver que hay muchas aspiraciones que en algunos momentos van a aparecer y en otras no. Esto yo sí creo que se trata únicamente de faltas en la escucha del recopilador. O sea, es amo, pero pues simplemente se lee como amo porque muchas de las variantes del derredor sí han perdido esta aspiración, que no lo ha hecho Santana Tlacotenco, así que posiblemente por eso, por haber hecho recopilaciones o haber conocido otras variantes de náhuatl circundantes, el recopilador pues estaba acostumbrado a ver el amo en lugar de asmo. Entonces vamos a ver que a veces aparece porque fue muy evidente y el recopilador la vio, y a veces no aparece. Pero tenemos que tomar en cuenta que siempre está ahí. Yo no se la estoy poniendo en este momento en la transcripción porque quería respetar, por cuestiones de seguridad, la traducción que hizo esta persona, perdón, la transliteración que hizo esta persona, pero tengamos en cuenta de que sí lo va a tener, ¿no? Entonces tenemos Kimastaya, que aquí aparece donde quizá no debería, pero porque era del verbo mati, que si recuerdan era el de sentir. Entonces, ¿qué es sentir, saber, etcétera, etcétera? Entonces acá tenemos que decía, no lo sintió, ¿sí? En el amo Kimastaya. O sea, no sintió nada. Eh, Cochixtli Huelhuelic. Aquí era donde habíamos visto que Huel podemos utilizarlo para mucho, pero no de cantidad, sino que ¿cómo se llama?, de intensidad, y Huelic, pues que significa sabroso, ¿no? Entonces, cochistle, ahora vamos a ver puede verse como cochistle o cochilistle, ¿sí? Ey, perdón, se lo puse en el otro lado. Que pues ya sabemos que el listle es la forma que vamos a hacer para los denominales y nuestro verbo es cochi. Entonces, listle significa que lo vamos a convertir en nuestro verbo en un nominal. Entonces, cochilistle, o en este caso cochisle, nos está dando la forma de dormir, sueño, ¿no? Entonces, por eso es que, si ven, como lo podemos utilizar, esta sí es, ¿cómo se llama?, productiva. Entonces, cualquier otra que veamos, como por ejemplo el verbo tlazostla, amar, o sea, le ponemos lo mismo, tlazostla listle, ya tenemos amor, ¿sí? Entonces, funciona de esta modo. No sintió nada. Su sueño estaba muy sabroso. Estamos hablando de que aquí estamos viendo la versión del Génesis con sus tropicalizaciones mesoamericanas, ¿no? Entonces dice Toteotatzin, o sea, nuestro padre, entonces lo acostó, lo durmió, o sea, de Cotiaya, aquí pues el recopilador no puso la I, pero Ocochtaya, lo acostó al hombre, y pues aquí tenemos el verbo quizá, significa salir. Bien, eso lo habíamos visto. Entonces, como veíamos que tenemos una subida de valencia, quistía, por cuestión fonética, esta S después de T a veces pasa a pronunciarse de esta manera, quistía. Entonces, nos da que quistía es hacer salir. Entonces, hacer salir es sacar. Entonces, tenemos que quistía sería sacar. Como estamos hablando de Toteotatzin, o sea, el ente que más reverencia merece dentro de los posibles en esta lengua, entonces lo vamos a poner en reverencial. Por ende, le vamos a subir la valencia otra vez, que ya se la habíamos subido una, y se la vamos a volver a bajar con el mo. Entonces nos queda okimoquistili, que nos daría el le sacó, se isisiquil. De quill viene de algo que es pando, curvo. Por ejemplo, quilna significa curvo. Uy, lo escribí con J en lugar de H, perdón.
Entonces, isisiquil, no estoy seguro de qué significa el isisi morfológicamente, pero sisiquil, que es costilla. De hecho, costilla sería sisiquile, pero como estamos diciendo que era de él, del hombre, pues no le ponemos nuestro marcador de absolutivo y si le ponemos eh, su posesivo, ¿no? Le sacó una su costilla, porque sabemos que siempre tenemos que marcar la posesión cuando estamos hablando eh, de partes del cuerpo, ¿no? Plalis, y nos queda que, entonces, acon es una contracción de aquinon, que significaría nadie, ¿sí? Entonces nos queda como acon o ascon, que yo lo habría dicho ascon, kitlalis, o sea, perdón, kitlatis, o sea, nadie dijo ya homoquep de cuepa, que si recuerdan era volver, aquí en su reflexivo volverse, y por supuesto que está en pasado, homoquepsihuatl. Nadie pensaba que se volvería mujer, ¿sí? Ya después, okin mi aquí, moteochihuili, o sea, tenemos que kin es el objeto directo de ellos, los, tenemos que es reverencial siempre, teochiwa puede significar, como les había dicho la vez pasada, de bendecir, o también puede significar como de crear, o sea, chiwa, que es hacer, y teochiwa, que es en este caso no sería como un objeto directo, sino como un agente, que es que Dios lo hace, o sea, los hizo. Entonces, mishmatiske. Aquí tenemos una contracción nueva, o sea, vamos a ver. Ya se ha acordado que ish es lo referente a cara, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cara va a ser ish porque es una incorporación de parte del cuerpo. El verbo mate significa que es transitivo, significa conocer o sentir, ¿no? Conocer o sentir. Entonces, ishmati, conocer o sentir la cara, o conocer o sentir el ojo, ¿sí? Entonces, este verbo significa conocer, o sea, saber el ojo, saber la cara. Aquí lo que tenemos es que debería haber tenido una O, moitmatisque, o sea, es un reflexivo que se queda de esta manera nada más, mishmatisque, que significaría se conocieron, ¿sí? Después se conocieron porque tenemos aquí nuestro que es lo que habíamos visto, que era lo que vamos a poner cuando nuestro plural sea, perdón, cuando nuestro futuro sea plural. Entonces se conocieron, kename, o sea, aquí tenemos otra vez el ken, que era la forma de cómo, solamente que en este caso es como explicativo, como y siwao, o sea, acuérdense que aquí tenemos siwat, pero que esta se la podemos quitar, puede aparecer o no, no importa, como su esposa, o sea, como su mujer, Iwan Inamik, ¿sí? Um, Aquí hay una cosa que es pues un pequeño cambio semántico. El verbo namike significa encontrar, o sea, dos cosas que se topan, o sea, dos cosas que van frente a frente, ellos monamiki, ¿sí? Es encontrarse frente a frente, el verbo namiki. Por ejemplo, si yo voy caminando yo voy caminando por ahí, oniknamex sente chichiton, o sea, me encontré un perro, o sea, encontrarse, esas cosas de... O, por ejemplo, una persona que me contaban que se había zafado la mano y decía, amo monamikis que no yo mío. O sea, no se juntan, no se topan mis huesos, o sea, se había zafado. Bien, entonces así utilizamos el monamiki. Ahora bien,
tiene también una resemantización que es directamente casarse, ¿sí? Encontrarse frente a frente es también casarse. Nikneki ni mitsmonamictis, quiero encontrarte así, de esta manera, pues sería casarse, ¿no? Entonces, por esto mismo, cuando se le habla a una mujer, solamente a una mujer, se le dice que su esposo es su encuentro. Por eso es inamic, y por eso pasa a ser esposo, inamic. ¿Sí? Y aquí por eso nos aparece esta forma, que nos dice la frase en sí, eh, hizo entonces que se conociesen, que se conocieran como mujer, o sea, como esposa y como esposo. ¿Sí? Entonces, no es tampoco un relato muy complejo, pero me interesa bastante que vayamos viendo toda la morfología, porque es exactamente lo que hemos estado encontrándonos en todo este curso, ¿no? Yejiman, Yokimochiwili, o sea, aquí ya no tenemos el teo, pero sí tenemos el ki y mo, o sea, estamos utilizando siempre el verbo chiwa, que es hacer, y el ya. Ya después, o sea, entonces, esto ya lo vamos a ver como muletilla, o sea, aparece a cada rato, y también vamos a verlo como yeiman, esto ya habíamos hablado antes, que va a haber la variación. No es porque haya tanta variación en el habla generalizada de Tlacotenco, sino que lo vamos a ver así. Yo creo que por cuestiones de la recopilación, ¿no? Luego aquí tenemos otra vez Okimochiwilis Tlacatl y Huancihuatl, ¿sí? Entonces, los hizo hombre y mujer, ¿sí? Uy, ¿por qué le puse una I latina aquí? ¿Sí? Chicuacen tonale, acuérdense que el tonali es sol, pero también en este caso puede ser como día o jornada. Chicuacen tonale o motequitile. Si se acuerdan, el verbo tequite era trabajar. ¿Sí? Aquí tenemos que está en pasado, aquí tenemos un reflexivo y aquí tenemos una subida de valencia, o sea que está en reverencial también, y dice, o sea, ¿quién me ayudaría? 6 días, como tequitile, 6 días, trabajó. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos que el verbo tlalía era, era el verbo poner, porque, o sea, tenemos que tlale es tierra, o sea, territorio, puesto, etcétera. Entonces, dar tierra, dar espacio, dar territorio, es poner, ¿no? O sea, emplazar sería el. Omotlalec, o sea, tlanextle. En este caso, tlanextle es como claridad, ¿sí? Se puso claro, ¿sí? Sisitlaltin, Citlale, recuerdan que era estrella. Entonces, como habíamos visto hasta el momento, los que terminaban en LI hacen su plural con tin. Hasta ahí todo bien. Pero tenemos aquí también que hay un plural reduplicativo. El plural reduplicativo tiene un montón de variación, pero en su gran mayoría se van a utilizar para hablar de una generalidad. O sea, por ejemplo, si yo digo, estos hombres están durmiendo, o sea, estos hombres están muy, voy a decir, inontlacame, cochitineme, ¿sí? Inontlacame, cochitineme. Pero si digo, los hombres duermen, porque todos los hombres duermen, porque no existe hombre que no duerma, pero como estamos hablando de una generalidad, no de un grupo específico de hombres, entonces sí puedo decir tlatlacame o simplemente tlatlacatl. ¿Sí? Entonces, esta reduplicación se va a utilizar la mayoría de veces que nos aparezca cuando estamos hablando de cosas en general, de una categoría general en donde todos hacen lo que estoy tratando de decir. Por ejemplo, si digo,
Coame Tlatlancua, ¿sí? Tlatlancua, de tlan, que significa tlantle, es diente, y cua es comer. Entonces, tlancua es morder, ¿sí? Las serpientes muerden, ¿sí? Cocoa sería en este caso, porque lo vamos a hacer con reduplicación. Si digo luego coame, estoy hablando no de todas las serpientes, sino de un grupo específico del cual estamos platicando, ¿sí? Entonces, por eso es que a veces esto también va a tener su variación, van a haber momentos en los que lo vamos a encontrar con estas cuestiones movidas, pero en la gran mayoría de los casos lo vamos a utilizar de esta forma, ¿sí? Entonces, por eso es que nos va a aparecer acá Citlal, que aclaró, ¿sí? Puso claro las estrellas y la luna, ¿sí? Yehuanen, que es la forma de ellos, Ome Techtlacuililisque y Cayowale, ¿sí? Eh, um, en este caso, Tlahuelilisque, perdón, Tlahuel, la palabra Tlahuel, o si lo ponemos en absolutivo, sería Tlahuele, es luz, ¿sí? Entonces, Tlahuelilia es iluminar. Entonces, Yehuanen, que es una forma de Yohuan Tin, Yehuanen, ellos dos nos iluminan y cayó Wale. O sea, el Ica que habíamos visto que era un con instrumental, en este caso también nos significa eno durante, ¿no? Por eso es que decimos también cosas como, por ejemplo, miércoles tica, porque, bueno, ya. En la noche, ¿por qué estuve poniéndole esa, vale? Y con el sol, totonis, la palabra totonic significa caliente, ¿sí? Entonces, techtotonis nos calienta, y durante el día nos calienta tonaltzintle. Si se fijan, cuando hablamos de tonale, en este caso, lo estamos poniendo sin reverencial, pues estamos hablando de días. En este caso, como estamos hablando del sol como cosa, a este sí lo reverenciamos, así que nos queda el tonal tzintle, porque ya todo lo que habíamos dicho, ¿no? Le quitamos su marca absolutiva, ya tonal, y le ponemos el tzin, y ya al final, como no podemos ponerle la TL de nuevo en frente de N, le ponemos tle, hasta acá, ¿no? Y, y durante la noche, wale, y durante el día nos calienta el sol con reverencia. Bien, esa fue. Ah, no, perdón. Aquí vamos ya con el segundo cuento. Después, San significa también solo o solamente. Es como si dijéramos en inglés, just then, o sea, inmediatamente después, hizo el tlaoli. O sea, existe el verbo tlaoya, que significa desgranar. Aquí debería llevar dos L's. Tlaoya, que significa desgranar. Entonces, tlaoli es lo desgranado, es el maíz ya hecho, ya fuera de la mazorca, ¿sí? Tlen, si se acuerdan, que también funciona como el que interrogativo, en este caso está haciendo un que explicativo. También hizo, que ya vimos que lleva el teo, porque fue también Dios, también hizo el maíz, tlen ticuasque. Aquí ven que el verbo es qua, como es para nosotros, o sea, usamos nuestra primera tablita, tiene ti, y tiene pues su ka, que es la del objeto, que en este caso es tlaeoli. Nosotros lo comeremos, ¿sí? Está en plural, ¿bien? Shiwit, que literalmente significa hoja, originalmente esta palabra shiwit es la hoja del maíz tierno, pero que semánticamente se ha extendido para significar
no solamente primero toda clase de hoja, y ahora también verduras, ¿sí? O sea, también después hizo el maíz que comeremos, verduras, guanacame, guanácatl, significa gallina, porque nácatl significa carne, y cuá, hay bastante debate. Yo creo que simplemente se trata de una onomatopeya porque la gallina hace cuá, 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 según la visión. Entonces, pues, la carne que hace cuá, para que vean que muy vegana no es esta sociedad, que directamente al animal, pues, su naturaleza es ser carne, más que un ser autónomo, ¿no? Pizzome, que a ver, pizzot, originalmente, significa lo que, pues, no estoy seguro si aquí en México se hace también, pero en Centroamérica se conoce el pesote, que es en realidad lo que en castellano es el coatí, pero pues, por igualación y porque no existían, o sea, no existían los porcinos en América, entonces por igualación se le dice el pizzome al cerdo, ¿sí? Entonces tenemos que también después hizo el maíz que comeremos, las verduras, la gallina, los cerdos, metotun, met, met significa borrego. ¿Por qué? Vamos otra vez a la onomatopeya. La mayoría de los animales, la mayoría de los animales que no existían en América y que fueron importados en el tiempo de la colonia, se les nombró a base de onomatopeyas. O sea, eh, el pollo, por ejemplo, no la gallina, sino que el pollo se llama piot, ¿sí? O Piotzin, si lo quieren poner en reverencial, que también aparece. Entonces el borrego hace me, así que pues el animal se llama met, pero por cuestiones de semántica, como saben que los tun son los que, y es el otro reverencial del que habíamos hablado, que es que para hablar de cariño, para hablar de cercanía con personas que tienen con personas o cosas que tienen un menor rango jerárquico que el hablante. Entonces vamos a utilizar tun. Entonces metotun sería como el borreguito, o sea, dicho con cariño, no es reverencializado, sino todo lo contrario, porque además de ser un animal pues comestible, según ellos, además de ser un animal comestible, pues también es considerado animal de compañía, así que es utilizado esto. Un poquito más adelante vamos a ver que también, por ser considerado animal de compañía, es muy raro que se utilice la palabra itzcuintle, aunque se usa también, pero es menos utilizada que la palabra chichit. La palabra chichit, que también significa perro. Originalmente eran como dos tipos de perro diferentes, pero ahora se ha, o sea, eso fue hace 500 años que eran palabras diferentes. Ahora vamos a ver que aparece también la palabra chichitun o chichitutun, ¿sí? Que es también que le vamos a utilizar eso de agregar la semantización de compañero al perro. ¿Sí? Entonces aquí también le aparece este como que es un animal bastante ambiguo, que también es para consumo y también es para compañía el borrego, ¿no? Eh, no chitlen totechmonekis. ¿Sí? O sea, eh, todo porque era lo que habíamos visto de partícula reflexiva del tech, que es para nosotros, y moneki, que significa necesitar, ¿sí? Todo lo que nos hará falta, ¿sí? ¿Vale? Tehuan, que bueno, es de Tehuantin, pero aquí le quitaron por cuestión de habla rápida, le quitaron el tin, ¿sí? Todo lo que necesitaremos, ahí también nosotros. ¿Por qué? Creo que fue el autocorrector el que me estaba poniendo esta y así, pero bueno. También nosotros, titequite, picometonale. También nosotros trabajamos 6 días. Y pan en
6 días de 8 días. Toteco Dios, o sea, teco es padre, o sea, pero de una forma muchísimo más respetuosa. Toteco Dios, o motechihuele en intonale, sí, era el autocorrector, me estaba quitando, no sé qué onda. Canto sesehuisque, ¿vale? Aquí tenemos una cuestión de morfología muy vieja. Setl es una forma del antiguo náhuatl para decir hielo, ¿sí? Entonces tenemos verbos como, por ejemplo, seseya, que significa enfriar, ¿sí? O pero enfriarse como intransitivo. Sesehuia es enfriar algo como transitivo, ¿sí? O sea, como yo enfrío el agua. Entonces, si lo vamos a hacer como, que aquí se acuerdan que les había dicho que esta es la forma que vamos a ver que aquí era antiguamente un timo, pero que se pierde este y nos deja solamente to, y que hay un reflexivo, para que nos enfriemos. Esto es una analogía. Enfriarse es descansar. O sea, este día, donde, can es literalmente donde en lugar de cuando, pero al igual que en castellano, se puede utilizar también como para hacer un señalamiento no espacial, sino temporal. Entonces, uh, este día donde nos enfriamos, o sea, este día donde descansamos, amo titequitisque, no trabajaremos. ¿Sí? O sea, está este primero, pues es simplemente una versión muy resumida y muy rápidamente dicha, pues de lo que se entiende como más importante de la creación tomada de la parte cristiana. Si se fijan, si tengo que hacer un resumen rápido acerca de cuáles son los puntos más importantes de la creación divina judeocristiana desde el punto de vista náhuatl, no tiene que ver con la cuestión del fruto prohibido, de salir del paraíso, nada de esto. O sea, lo que nos importa, lo que culturalmente nos es relevante y es lo que vamos a poner sobre la mesa cuando tengamos que contárselo a alguien que nos esté preguntando sobre ello, es que la creación se hizo y que lo que nos dio fue un mandato sobre el trabajo. No trabajo como castigo y otro montón de cosas. O sea, la visión náhuatl ha tomado lo que necesita de la judeocristiana y pues se ha negado a incorporar bastante de la visión que para la forma súper entrecomillado pura o hegemónica de entendimiento de la creación del Génesis es, eh, es vertebrador, es radicalmente importante, pues aquí no. Aquí lo que se saca son instrucciones de qué día se trabaja y cuándo no. ¿Sí? Porque nos da ejemplo Dios descansando un día y dándonos el mandato de guardar uno, no para su adoración, sino que para descanso. Bien, y bueno, eso sería nuestro primer relatito. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, o cómo vamos. Pero bueno, si no, vamos con Teotl, que es nuestro segundo relato, que si se fijan, este es muchísimo más chiquito. Teotl, y este ya deja muy atrás la parte judio-cristiana. Teotl y Tocatzin, o sea, Tocatl significa nombre, ¿sí? Entonces, Teotl, su nombre en reverencial, por supuesto. El nombre es Ometecuicatl. Vamos aquí. Cuica significa canto, así como el verbo cuica es cantar. Entonces, tecuica es como de canto en general, pero a persona, o sea, cantarle a una persona. Entonces, se llamaba dos cantos. Si arriba habíamos visto que inin era como este día, inin tonali, aquí vemos que es inintzin, porque estamos hablando de un dios, entonces le vamos a poner sin, o sea, vamos a reverenciar también ¿cómo es que se llama? También el demostrativo, o sea,
A mí no me gusta la idea que tenemos normalmente, que es poner todo en diminutivo cuando estamos reverenciando. No es un diminutivo, eso ya lo habíamos visto aquí en estas clases, que son homomorfos, o sea, se parecen los dos morfemas, pero no es diminutivo, es otra cosa. Lo que pasa es que como en castellano no tenemos una forma para reverenciar morfológicamente, lo que se hace normalmente es que se le da un diminutivo a pesar de que no deba llevarlo. No estoy seguro si deba hacerlo, pero solamente para ser más rápidos, en este caso lo vamos a poner así, ¿no? Eh, como si fuera un diminutivo, pero entendamos que no lo es, ¿bien? Estecito, Dios, ¿sí? Dicen, mitowaya, porque si se acuerdan, el verbo istowa, como plentic istowa, significaba decir, y pues acá pasa lo mismo que por habla descuidada. Lo mismo que les decía es, no significa que la persona no lo tenga en la cabeza, pero es que uno no dice vas a ir, sino que dice vas a ir. Eso mismo está pasando acá. Moistoaya se convierte en mistoaya, que es eh, se decían como él se cantaba. Puica, aquí tenemos nuestro verbo, y lo que habíamos dicho, ¿no? De cuando nuestro verbo ya está en reflexivo y lo queremos reverenciar, no podemos volverle a subir y bajar la valencia porque ya tenemos un reflexivo, entonces no tenemos cómo ponerle dos reflexivos para poder bajarle la valencia dos veces, así que optamos por utilizar el sin, que es nuestro reverencial nominal, o sea, es el de los nominales, y en este caso lo vamos a utilizar en un verbo porque no tenemos otra estrategia que nos utilice. Se cantaba, se cantaba, o sea, porque aquí tenemos el haya, que es la forma de hacer el pasado progresivo, como habíamos visto, y el lowa, que es nuestra forma de hacer el reverbalizador, porque aquí ya lo habíamos convertido en un nominal primero, ahora lo volvemos a convertir en verbo. Entonces, se cantaba ilhuicac. Ilhuicac significa cielo, y ya trae esta, que es una forma antigua de hacer un locativo, así que ya en sí la palabra cielo significa en el cielo, así que no necesita que le pongamos eh, eh, no necesita que le pongamos un relacional, ¿sí? Iwan, que significa con, pero en este caso también y, se dice mistoa, o sea, literalmente moistoa, literalmente moistoa, entonces, y se dice Yehuatzin, o sea, Yehuat, pero Tzin, o sea, él con lo mismo reverencial, Omotlanik, Tlaoli, Istak, Huancostic. Lo mismo, Omotlalik es de poner, Tlaoli lo mismo, es el maíz, Istak, como habíamos visto anteriormente, que la gran mayoría de los adjetivos van a terminar con K. Entonces, si istat es sal, entonces volvemos adjetivo esto y nos queda istak o ancostic, nos queda blanco y amarillo. Puso el maíz blanco y amarillo. Oxequitlacatl, o sea, como habíamos visto anteriormente que oc significa también y sequi significa alguno, o sea, porque viene de se, que significa uno, aquí, algún otro hombre decía que, el match, este caso va a ser el que de, ahorita lo vamos a ver en uso, así que no. Algún otro hombre decía que él puso, que fue, él mismo fue, que él puso el maíz, Ica, aquí sí es un con, ¿sí? Instrumental, con el que, tlacualos, ¿vale? Este lo es una forma de hacer un participio. Perdón, es una forma de hacer algo que no está en español, pero que sí existe, por ejemplo, en latín, que es algo que va a ser hecho. Por ejemplo, nasci,
que sería nacer. Tenemos que nasciturus, que será nacido, que es como se le nombraba antiguamente cuando éramos muy conservadores, como se le nombraba a un feto. Entonces esto es lo mismo. O sea, si tlacua es comer, tlacualos, que será comido. Y esta S está marcando un futuro. Tlacualo sería que ha sido comido. Pero como le ponemos la S del futuro, tlacualos, ¿sí? También dice que nos puso el maíz, que será comido, ¿sí? Aquí otra vez vemos el oxe, como de oxequi, pero en este caso, como estamos hablando de Teotl, estamos hablando de pues, estos entes poderosos y sobrenaturales, también le vamos a poner el tzin para reverenciarlo. Juan Oxetzin y otros dioses se llamaba Ome Ochtli y Tocatzin Ome Ochtli, dos caminos, ¿sí? Él, él es, como lo que les había dicho, no hay verbo ser, eh, un dios, Teotzintle, Tlanonotzalo, vale. Notza, llamar. Chinechnotza, llámame, o sea, es llamar. Nonotza, como platicarse, decirse, chatear, etcétera, ¿no? La, porque tenemos nuestra voz antipasiva, y aquí vemos otra vez el lo, ¿sí? Entonces, llamado, o sea, advocado, ¿a qué? O mashili, el verbo así significa alcanzar, ¿bien? Aquí se está reverenciando, así que le vamos a cambiar la valencia. Perdón, antes de subir la valencia para esto es alcanzar. Eh, Ashili, o sea, hacer alcanzar. Y aquí, Omoashili, aquí otra vez le estamos quitando la O al reflexivo. Omoashili fue llamado para que se alcance, o sea, para que traiga, fue llamado para que se traiga, sente, acuérdense que hay variación entre se y sente, un totoltetl, otra vez, tototl es pájaro y tetl es piedra, entonces para que traiga un huevo. Como habíamos visto hace un ratito que quizá era el verbo salir, así que aquí tenemos oquis, lo que se había dicho para hacer un pasado, le quitamos la última vocal y le ponemos o, así que oquis significa salió un hombre y una mujer. ¿Sí? Entonces ahorita nos está dando versiones alternativas, ¿no? Primero teníamos una que nos dice, algunos dicen que se hizo así, algunos dicen que fuimos hechos de barro, un hombre y una mujer, y que le quitaron una costilla, otros dicen que hubo un hombre que se llamaba Dos Caminos, perdón, hubo un dios que se llamaba Dos Caminos, que fue llamado para traer un huevo del que salieron un hombre y una mujer, ¿sí? Ya después, otra vez, Yayiman, Yacacihuatl y Huantlacatl, esto es hombre y mujer, se pusieron, o motlalili, otra vez el verbo tlalili, intlaneshtle, o sea, claridad. ¿Bien? Ay, Dios, Tonali, Metzli, Iwansisitlaltin, o sea, el sol, la luna, las estrellas. Nimat, después, sí, Iman significa entonces, Niman significa después, se puso
lo que, o sea, se puso que comeremos otra vez. Shiwit, Kwanakame, Pitsome. Bien. Y que, o sea, después de que salieron del huevo, un hombre y una mujer, o sea, les es dado todo esto. No Ike o Motlalik, Keni Ika Timikiske. ¿Se acuerdan del verbo miki? Que era morir, ¿no? También se puso, o sea, también se dio, se creó, o sea, etcétera, como, o sea, el como explicativo, solo que aquí como una I. También se puso como con, o sea, con qué, la manera, timiquisque, que moriremos, ¿sí? Campa, aquí no le quité esta, es campa, que en realidad es una forma de can, que era lo que habíamos visto de dónde, y pan, que era lo que habíamos visto de en, o sea, en dónde o a dónde, y asque, del verbo yawi, que es iremos. O sea, también se puso cómo moriremos, a dónde iremos. O sea, según cómo morimos, a dónde iremos. Mestoa se dice que allá hay eh, come, que es el, ¿se acuerdan los números? El 7. Permítanme un segundito. Esta palabra, Tenamatlatl, Matlatl significa red, ¿sí? Y Tenamatlatl, en general, significa escalera. La cosa está en que no sé por qué es así. Teorizo ahorita en mi chairés que en algún momento hubo un instrumento de red que se utilizó para subir, ¿sí? Entonces, hay 7 escaleras en donde se enredan, o sea, bueno, pero también yo simplemente lo habría puesto como redes, pero es la traducción que se nos da acá, que lo pone como escaleras, porque Willowa es enredar, sí, o sea, si se fijan es también intransitivo, donde se enredan estos que mueren, y cuac, vale, cuac es el cuando explicativo. Entonces tenemos Icuac en el momento que, a este no le hagan mucho caso, Nenecuepotzalo, porque Nenecuepa es como disparar, y otra vez, ¿no? De lo de el lo, que era los que han sido disparados, eh, y murieron, y las mujeres que murieron, ¿sí? Vamos a subirlo ahorita para acá, permítanme un segundito, nada más. Está en 12 y se los vamos a poner en 22 también. Ahí está. Bien. Perdón, ¿me iba a interrumpir alguien? ¿Me iban a decir algo? Que me gusta que me interrumpan. No, 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 amo. Bueno, perdón. Háganlo, porfa. Vale. Aquí lo vemos otra vez el ICUAC, que es cuando o sea, en ese momento, las mujeres que mueren, o sea, memeque. Aquí otra vez vemos una reduplicación, porque cuando decimos, aquí sí nos aparece Siwame como con el plural normal, pero la reduplicación se la pusieron acá, porque no estamos hablando de estas mujeres en específico, sino de todas las mujeres que mueren, Iquat, Quimpía, ¿se acuerdan del verbo pía que era tener? Ay, ¿qué acabo de hacer? ¿Se acuerdan del verbo pía que era tener? Entonces, ¿quiénes tienen? Pues tabla número 1, no hay nada acá. Tabla número 2, a ellos. Cuando los tienen, pil, acuérdense que significaba apéndice, ¿no? Como por ejemplo, nenépil, que significa, o sea, nenepil sería originalmente, pero sabemos que nunca van a llevar el i porque nunca van a estar exentos del
nunca van a estar exentos de su posesivo las partes del cuerpo. Esto significa lengua. O sea, apéndice es pile, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mapil, que sería el dedo de la mano. Entonces, y pilwan, sus apéndices, o sea, por eso es que piltzin es niño, pues son los apéndices, o sea, vástagos, ¿sí? Entonces, cuando tienen a sus vástagos, o sea, a sus niños, acuérdense que cuando lleva posesivo, el plural se hace con one, eso también lo teníamos en las clasecitas, ¿no? Entonces, donde van las mujeres que mueren cuando tienen a sus hijos, no son, aquí se la dejé, pero no estoy seguro de por qué tiene esta N final, porque o de esto o esto es noso, o pipiltzintzintin, o sea, muy reverenciado, porque ya tiene también su reduplicación de que son todos los niños, y también lo vuelve a reduplicar dentro de su partícula tzin. Si se fijan cuando se reduplica la partícula tzin, que es para reverenciar, en este caso se reverencian porque son los que mueren antes de conocer pecado, entonces tienen una aura de pureza, etcétera, etcétera. Entonces cuando se reduplica el reverencial, se le pierde la primera N, ¿sí? Tzitzin. Y luego que tiene también su plural normal, porque la palabra original era pele, ¿sí? Vástago. Bien. O los niños también que mueren, ¿sí? Cuando se refiere a esto son los que pues, todavía mueren en brazo, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? O sea, lo que nos está diciendo es que este ser, el llamado Dos Caminos, es llamado para entregar el huevo del que salen un hombre y una mujer, una especie de Adán y Eva, si queremos entenderlo así. Pues creo que en el texto se sobreentiende que tienen por misión repoblar, y que él también les dice a dónde van a ir, de 7 lugares, en donde uno de ellos es para las mujeres que mueren de parto. Y a ese mismo lugar van también los niños que mueren de parto. O sea, más allá de nuestra visión sobreentendida actualmente judeocristiana, en donde son nuestras acciones las que nos hacen decidir en dónde se pasará una eventual eternidad, desde esta visión se pasa según la forma de la muerte, no según las acciones en vida, ¿sí? O sea, simplemente se entiende de otra forma, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí por el momento. Eh, pues la verdad es que sí, bastantes, pero es que vas muy rápido, Ay, perdón. extremadamente rápido. Es más, ya hasta dejé de anotar. Ya nada más estoy, ya me voy a esperar al video para hacerlo lento. Perdón, tomo nota y voy más despacito. Eh, mi No, no te error porque preocupes. no les pregunté sobre eso. No sé de Lo que más pasa es que sí compañeros. quería terminar hoy este cuentito porque si se fijan nos queda bien poquito. Miren, 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 miren. Nos queda bien poquito. Pero perdón, bueno sí, pero luego lo ven, perdónense, igual luego lo ven en el video. Lo que pasa es que me gusta ir haciendo hincapié en que esto lo vimos en la clase tal, esto de acá es un subjuntivo, esto de acá es así, como para que no se vaya viendo simplemente como jerigonza, sino que se vaya entendiendo cómo va estructurándose la lengua y cómo, o sea, todo lo que hemos visto hasta ahorita de manera súper abstracta, sí se utiliza de manera práctica, ¿no? Pero sí, tienen toda la razón. Vamos a ir más despacito. Y de hecho, ahorita ya nos llegaron las 9, así que no sé si quieren dejarlo hasta por aquí por hoy y continuamos la próxima semana, la cual habré tomado nota y, y, Pues si quieres, No, lo ya faltan y tres vamos a terminamos. hacerlo de líneas. manera más detallada. Termínalo, porfa. Sí, mejor lo ¿Perdón? terminamos. Te decía que ya solo faltan 3 líneas. Sería más conveniente terminar hoy y pues dudas y todo lo traemos la próxima semana y empezamos con uno nuevo.
Estoy de acuerdo. Vale, es que no nos quedan solamente 3 líneas, nos quedan varias más, quiero ver. No, nos queda desde acá. No, yo creo que sí nos queda un buen tramo. Yo creo que esto sí mejor lo hacemos a la que viene. ¿Sí? O Sí, bueno, está bien. igual... igual sí, ¿no? Porque no hay nada más. Yo creo que sí se hace. Vale. Tehuiloque. Aquí esto, ahorita no lo vamos a... En esto ahorita no lo vamos a meter después, pero si tenemos el Icuac, otra vez, cuando está muere, o sea, cuando, en este caso el K no es el está, sino que es el alguien, el canin, solamente que no le pusieron el nin acá, pero o sea, cuando alguien muere también, el verbo pano significa pasar, ¿sí? Lo vimos cuando estábamos haciendo lo de los los relacionales. Entonces, aquí vemos otra vez una subidita de valencia. Y en este caso no es una subidita de valencia por referencial. En castellano no hacemos ninguna diferencia porque decimos yo paso y yo te paso. El mismo verbo, en realidad yo creo que son dos, pero me entienden a lo que me refiero, ¿no? En este caso, como si es un verbo pasar transitivo y el otro es intransitivo, aquí le ponemos panoltía, que es hacer pasar. ¿Bien? Entonces, cuando alguien muere, también nos hace pasar chichitotum. Si se fijan, la palabra chichic es originalmente perro, solamente que aquí está pluralizado, como nos hace pasar perros, y también tiene el que en este caso sí creo yo que se podría poner como un diminutivo, que es el tun, porque era el que les decía que se utiliza para este tipo para bajar cuando yo soy jerárquicamente superior a la persona de la que estoy hablando, le voy a hablar en este que es digámosle, el reverso del reverencial, el reverencial malvado, o sea, el evil reverencial, lo ponemos en negativo en el meme. Entonces, este que es para hablar con cariño o con regaño, pero para hablar desde autoridad. Entonces, tenemos que acá que, como hablamos desde autoridad a nuestras mascotas, pues a los animales domésticos y de compañía les vamos a hablar con tutun. ¿Sí? Entonces, nos pasa un perrito, o sea, nos pasan perritos. ¿Sí? O sea, en este caso es plural, ¿no? Nos pasan perritos. ¿Sí? En donde vamos cuando... Aquí vean otra vez, tenemos el ye-o, que se nos convierte en yo, timisque. Aquí no se lo quise cambiar, pero aquí evidentemente el recopilador pues le puso esto que no debería ir acá. Y sí, lo que les había dicho, que cuando una palabra termina con i, suena e en lugar de i, pero sigue siendo una i. Yo temique. Yo timique. ¿Sí? Entonces, cuando morimos, es que ya sé, timic, que es lo que había escuchado él. Cuando ya morimos, ¿sí? Que ticpanos, que acá es pero bueno, lo vamos a dejar igual. ¿Qué pasamos? Lo que les había dicho, a de atl y patla, que significa ancho, un agua ancha. No se traduce literalmente como un río, y de hecho en la traducción que viene en el propio libro lo pone como río ancho, porque les había dicho que un río normalmente es atoyatl, pero tiene más la idea de arroyo,
porque acá en Milpalta y en el Valle Central de México, como era un lago, no hay ríos grandes, así que la palabra se había perdido por falta de utilidad, así que nos queda un agua ancha, porque Patlac es ancho y como estamos hablando de una cosa, pues le tenemos que poner la TL para hacer la, ¿cómo es que se llama? Para hacer que sí nos funcione como para hacer que sí nos funcione como nominal, y por supuesto tenemos dos consonantes juntas, así que I. Apatlachtli sería como el río ancho o como un agua ancha. Lo que pasa es que la traducción dice río ancho, pero no hay nada dentro de la palabra Apatlachtli que nos diga que tiene caudal. Puede ser un agua ancha, que puede ser un lago, o puede ser un río, o puede ser cualquier otra cosa. O sea, río implica caudal. Entonces yo no lo traduciría tanto como río, sino simplemente como agua ancha. ¿Sí? Ya después, allá, on, saben que puede aparecerles el allá solamente como on, o también como ompa, o como ompan, pero aquí no son. Ya entonces, allá, los perritos, tla, este tla significa sí, pero no afirmativo, o sea, sí sin tilde, o sea, if, ¿bien? Tla. Tla o titlazostlasque, ya saben, pasado o, nosotros, o sea, tlazostla, que es amar, ¿sí? Si lo amamos en la tierra, o sea, es por esto que les decía que ahora se entiende como universo, pero porque ahora la visión de lo que existe es mucho más, pero en este antes, Tlale, tierra, Ijpak, que si se acuerdan era como sobre mí, Nohpak, ¿vale? Es el, ¿cómo es que se llama? Es nuestro relacional, así que Tlaltijpac, el universo, significa literalmente sobre la tierra, ¿sí? Entonces, si lo amamos sobre la tierra, techpanoltes, si lo amamos sobre la tierra, nos pasará. Y como habíamos visto que tla era if y asmo es no, la palabra tlacamo significa y si no, bueno, techtololochtis. Vamos a ver cómo lo traducen acá, techtolololtis, porque yo tengo una idea. Ajá, bien. La palabra ishtololo, ¿se acuerdan que ish, acabamos de ver que es todo lo referente con cara, con ojos, etcétera, ¿no? Entonces, tololo significa esfera, ¿bien? Entonces, por ejemplo, ishtololo es ojo, esfera de la cara, ¿sí? La palabra amat significa papel, y amatololo es el globo de Cantoya, o sea, estos globitos aerostáticos muy bonitos que comparten China y Mesoamérica. Entonces, ese sería el amatololo. Entonces, eh, tololochtia es como echar ojo, ¿sí? Entonces, aquí lo traduce como nos tratan mal, pero yo lo traduciría como nos echa ojo, o sea, nos hace ojo, o sea, nos ve feo, ¿sí? Entonces, si amamos al animalito en la tierra, nos va a pasar. Si no, nos va a hacer caras, ¿sí? Ican amo, titlazostlasque, tlaltipac. En este caso, el ican es un porque, ¿no? Porque no lo amamos en la tierra. Es el momento de la rencorcito. O sea, por mal que me haya tratado alguien, si me está pidiendo que lo pase, lo paso. Pero bueno, el perrito no. Y los perritos nahuas guardan más rencor que yo. Bien. Y aquí viene una parte que es un poco menos conocida, porque creo que esta parte sí es como incluso de la cultura popular mesoamericana, la cultura popular mestiza, también se habla de que el perro te pasa, pero aquí vienen unas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, ¿se acuerdan que habían visto que Iztac era blanco? Entonces te dicen sí, el tla,
la istak chichi, aquí si se fijan ya no tiene el totum porque ya no estamos hablando de plural. Si dice, si es un perro blanco, kusa moneneki techpanoltis, o sea, kusa de mucho, moneneki en este caso, que si monenectoc es alguien consentido, ¿sí? Se hace del rogar para pasarnos si es un perro blanco. Tlatliltic, acuérdense que lo que vamos a hacer para los colores en las lenguas nahuas es que lo vamos a, así de la misma manera que Istac es como sal hecho adjetivo, Tlile es el hollín, es el tile, o sea, es el polvo negro que se adhiere a las ollas cuando les roza el humo, ¿sí? Entonces, si es ahumado, si es negro, el perro, si es un perro negro o amarillo, bueno, sí, entonces no, ¿sí? No vamos a, ya, si quieren ya mañana le hacemos toda la partición morfológica a esta palabra que está larguísima, y nos dice, Juan Quistoa, perdón, y dice en general, porque tenemos aquí el verbo ictoa y esta es una K, de lo dice y lo dice, no pan, o sea, acuérdense que los, ¿cómo es que se llama? Ay, se me fue ahorita la palabra, ya no estoy funcionando bien de la mente, perdón. Los relacionales, que era como ipan, en, y en este caso no pan, está diciendo en mí, y aquí hay un imperativo, Ximotlaletzino. El perro te habla en reverencial, ¿sí? Tlale, que era lo que habíamos visto como de ponerse, ¿no? En este caso, que significa sentarse. Ximotlaletzino, sentate o siéntate. Lo que pasa es que como ya está en reflexivo, está utilizando, ya no, como ya está en reflexivo, ya no puede utilizar un reflexivo para volverle a bajar la valencia, así que le pone el reverencial con sin. Y luego tenemos nuestro OWA, pero como a los imperativos le quitamos la final, que está diciendo, en mí siéntate, sobre mí. ¿Se acuerdan del Sente tototl patlanis nospac? O sea, un pájaro voló sobre mí. ¿Sí? O ispac nocal, sobre mi casa, ¿no? En este caso no, dice. Sentate, o sea, en mí, sentate sobre mí. Nimitz mopanoltilis. Aquí sí, como ya no es un reflexivo, como ya no soy yo el que me va a pasar a mí mismo, sino que va a ser él a mí, aquí sí ya no vamos a utilizar el reverencial nominal de tzin, sino que vamos a utilizar el normal. Subirle la valencia, panolti que es pasar, que ya tiene una valencia subida porque es pasar algo, le volvemos a subir una segunda vez y esta vez sí se la bajamos con mo. Entonces, y está con terminación S, así que es futuro. Nimitz mopanoltilis, yo te pasaré el agua. ¿Sí? Y aquí que viene el verbo tlame, que era lo que les había dicho, que tlame significa terminar. Le ponemos la O porque significa pasado, y al pasado se le quita la I. Y como no podemos terminar con M, Yotlan significa terminó. Bueno, en este caso ya terminó, porque es el Ye, Otlan. Yotlan ya terminó. Y el Ki, que no se los había dicho acá porque esta no es una forma generalizada en el Palta, eso es náhuatl de Morelos. ¿Sí? No sé por qué a veces vamos a ver que otros cuentos terminan con Yotlan y otros con Yotlanqui. A veces Luz Jiménez, para decir terminó, lo hacía en la forma milpaltense y a veces como es y a veces como esta lo hacía en la forma morelense. En este caso dice terminó, o sea, como el cuento, ¿no? Aquí termina. Lo está terminando en morelense. ¿Por qué? Probablemente uno de sus padres era de ahí.
pero la forma de Ciudad de México sería simplemente Yotlan, ¿sí? Y aquí terminamos el segundo cuentito. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. Pues, supongo que saldrán revisando porque sí es mucho. Ojalá. Entonces, si quieren los primeros minutos de la, ¿saben qué? Yo creo que ya estamos aún, ya no tenemos por qué seguir esta dinámica que era de, yo quería que, pues, como para las personas que estaban dando una pequeña aportación económica, que tuvieran antes el contenido, yo creo que ya a estas alturas sale mejor que subamos directamente el video, para que igual tengan más tiempo de verlo. Así que si quieren, lo voy a subir más o menos el lunes, o sea, terminando el fin de semana. Y a la siguiente clase le dedicamos los primeros 15, 20 minutos perdón, le dedicamos los primeros 15, 20 minutos a responder las preguntas que ustedes hayan sacado. ¿Les parece bien? Y ya luego Sí, hacemos el tercer cuentito. ¿Les parece? sí. Sí, de acuerdo. Vale, perfecto. También les quería preguntar, ¿qué les parece esta dinámica de leer el cuento, pero no leerlo así normal en general, sino que ir desglosando, ¿no? El por qué se usa cada una de las cosas? Eh, Acepto bien mi primera crítica, que es ir haciéndolo más despacio, no dejarme ganar por la emoción. Y pues, no sé, me gustaría que me opinaran al respecto. Ya se me notan las canas, qué horror. No sé, que me opinaran y retroalimentaran acerca de esta dinámica que estamos implementando ahorita. Ahorita con la grabación. Sí, Está bien. Es que es un poco rápida, más que nada por la falta de cierto lenguaje. Pero sí, sí es muy complicado seguir el hilo muy rápido, vale, porque vale. entre cada análisis es nada de tiempo para anotar o analizar o reflexionar más bien. Eso es lo que me hace falta. Vale, vale. Tomado en cuenta entonces. Este, lo que no he hecho es que no me acuerdo qué número de video es cada uno de los temas. Entonces, lo voy a anotar, lo voy a tener aquí junto, y cuando vayamos leyendo, voy a irles diciendo mejor, en lugar de volver a reexplicar todo esto, es que lo vamos a hacer, le voy a decir, o pues nos vamos prácticamente a citar en los propios videos que hemos estado haciendo, y es como de, esto es imperativo, video tal, esto es reflexivo, video tal, y así, ¿no? Entonces, como para que tengamos un poquito más de anclaje y sea más fácil de revisar luego en el video. Y también vamos a ir un poquito más despacio. ¿Les parece bien la idea? Sí, sí, así es menos improvisado. Vale, vale. Muy bien. Perdón entonces por eso y muchísimas gracias por estar por acá. ¿Sí? Entonces, vamos terminando, creo, por hoy. Sí, De acuerdo, muchas gracias. Maestro, Vale. buenas noches y buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, muy buenas noches también y muchas gracias por estar.